Hay mucha tensión, le digo, hay alto voltaje, alta tensión ahí en Venezuela. Por cierto, terminó ya la era de Nicolás Maduro, es un hecho. La madrugada del sábado, la fuerza Delta neutralizó a las llamadas avispas negras, este grupo de guardia pretoriana que resguardaba la seguridad de Maduro y de su esposa, ellos de nacionalidad cubana. Fuerzas estadounidenses destruyeron las defensas antiaéreas para despejar el camino de los helicópteros que llegaron hasta Maduro. Donald Trump lo había advertido. Le dio la opción a Maduro y a su familia para salir de Venezuela, a un país que ellos decidieron, y sin embargo esta oferta la rechazaron. Subió la recompensa por el mandatario sudamericano a $50 millones y Maduro lo ignoró. Ni el desplazamiento de las Fuerzas Armadas encabezadas por el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, hicieron a Nicolás Maduro cambiar de opinión. Hoy Maduro está preso. Fuerzas estadounidenses capturaron el sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo sacaron del país en medio de intensos bombardeos. El mandatario estadounidense Donald Trump anunció luego que Estados Unidos gobernará la nación petrolera hasta que haya una transición pacífica. Vamos a dirigir el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa. No queremos que entre otra persona y volvamos a tener la misma situación que hemos tenido durante los últimos largos años. Así que vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Y tiene que ser juiciosa, porque de eso se trata todo lo que hacemos. A lo largo de una extensa conferencia de prensa, el mandatario aseguró que la operación de captura de Maduro estuvo muy bien organizada y ningún estadounidense perdió la vida. Indicó que permitirá que las petroleras estadounidenses entren a Venezuela para explotar sus yacimientos, y advirtió que si fuese necesario, las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, mucho mayor, para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder. Según Trump, el depuesto gobernante responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo. Consultado sobre si había tenido contacto con la opositora María Corina Machado, que ha apoyado a la presión militar estadounidense durante meses, Trump contestó negativamente y señaló que la premio Nobel no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para gobernar su país. Creo que le sería muy difícil ser la líder si no cuenta con el apoyo interno o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Más temprano, Machado había indicado en un comunicado que llegó la hora de la libertad. La opositora sostiene que el chavismo le robó las elecciones a su candidato Edmundo González Urrutia y que éste debe asumir de inmediato su mandato constitucional. Tras la operación, Trump aseguró el sábado que el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más y advirtió que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien había cuestionado el ataque contra Venezuela, debería cuidarse el trasero. Bueno, tiene molinos de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína, y sí, creo que me mantengo firme en mi primera afirmación. Está produciendo cocaína, la están enviando a Estados Unidos, así que tiene que cuidar su trasero. El presidente Donald Trump advirtió el domingo a la nueva líder venezolana Delcy Rodríguez que debe colaborar con Estados Unidos si no quiere pagar un precio muy alto. La cúpula militar venezolana reconoció a Rodríguez como presidenta encargada, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema, anunció el ministro de Defensa Vladimir Padrino. De acuerdo con la Constitución venezolana, la ausencia de Maduro obligaría a convocar elecciones en los próximos 30 días, pero al delegar el poder de forma temporal en Rodríguez, esa posibilidad está en el aire. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no ve viable una transición de aquí a 30 días, es decir, una elección constitucional en Venezuela en los próximos 30 días, como lo marca la Constitución. En fin, hoy la Constitución de Venezuela. Hoy se llevó a cabo la primera audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El líder venezolano se declaró no culpable de los 4 cargos que lo acusan: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos. Maduro denunció haber sido secuestrado. Previo a la audiencia se informó que Barry Pollack estará a cargo de la defensa de Maduro y de su esposa. Es el mismo abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La próxima audiencia de Maduro y su mujer está programada para el próximo 17 de marzo.
Horas más tarde de la audiencia en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional de su país como presidenta interina. Dijo que asumía con dolor el secuestro de Maduro y su esposa, pero también con honor. Delcy Rodríguez se convierte en la primera mujer en gobernar Venezuela y tiene la obligación de organizar y convocar a elecciones presidenciales, le digo, de aquí a un mes. Por cierto, Donald Trump amenazó a Delcy Rodríguez de si no actúa bien, le irá peor que a Maduro, le mandó decir. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca. Hoy se reveló que la Fuerza Delta de Estados Unidos solo extrajo de Venezuela a Nicolás Maduro y a su esposa, como ya todos sabemos. ¿Qué pasará con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y con Diosdado Cabello, hombre fuerte, número 2 del chavismo? ¿Qué pasará con ambos personajes, quienes continúan ejerciendo el poder en Venezuela, aunque aún a estas horas se desconoce desde dónde están operando? Vamos con el internacionalista Fausto Pretelín Muñoz de Cote para responder estas preguntas y varias más que permanecen, por supuesto, sin respuesta. Fausto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias, gusto en saludarte, Pepe. ¿Cómo ves todo? Igualmente, el gusto es para nosotros y feliz año. ¿Cómo ve Venezuela estas horas la captura de Maduro? ¿Cómo estás percibiendo tú todo lo que ha rebotado desde Venezuela? Porque yo percibo confusión. Hay, yo creo que muchos episodios a lo largo de las últimas 72 horas. La primera es que es una gran noticia que caiga un dictador, que vaya a ser de alguna manera pues llevado a la justicia, pero es una mala noticia que Donald Trump haya el sábado comentado que prácticamente pues no conoce o no reconoce a Edmundo González, el presidente que ganó las elecciones en el 2024. A María Corina Machado le dedica unas palabras bastante lamentables, yo diría, diciendo que no tiene popularidad, que no tiene un gran reconocimiento en Venezuela. Y un elemento es que van sobre el petróleo. Entonces yo creo que hay mucha confusión, porque la felicidad para muchos venezolanos, al menos los que están fuera de Venezuela y muchísimos más de los que están adentro, duró 10 horas. Es decir, desde las 2 de la mañana tiempo de Caracas, cuando inicia los ataques, hasta las 12 del día, cuando en Florida Donald Trump lee ese discurso. Vemos que Donald Trump le interesa únicamente el petróleo. Vemos que considera a Delcy Rodríguez, pues yo diría como una empleada doméstica, si tomamos en cuenta que prácticamente puede ser tomado en cuenta como un protectorado Venezuela en estos momentos. A partir de ese momento en donde sí, el secretario de Guerra, el secretario de Estado y el encargado de seguridad de la Casa Blanca van a ser los responsables de ser los rectores, pues, del destino político de Venezuela en las próximas horas. Por eso estas escenas que acabamos de ver, a Delcy Rodríguez jurando la Constitución, pues parece una casa de locos, porque ella pues es también una criminal. Diosdado Cabello, los nombres que tú mencionabas, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez, que es el hermano de Delcy. Jorge es de los más crueles, está acusado de haber torturado o mandado a torturar a algunos de los opositores. El presidente del Congreso. Sí, el presidente del Congreso. Entonces, la historia no comenzó el sábado, la historia comenzó 2 décadas atrás y, de alguna manera, pues Nicolás Maduro es un criminal
posible criminal de lesa humanidad. ¿Cómo te explicas entonces que no haya ido el presidente Trump en este operativo, además, atrás de estas cabezas que has mencionado? Lo mencionó Marco Rubio en una entrevista a CBS Ayer por la mañana, ayer domingo, en donde hablaba de que el objetivo único era Nicolás Maduro, que de alguna forma la logística hubiera sido muy complicada, que su interés era únicamente el dictador Nicolás Maduro, pero deja entrever que deja a los buques de guerra en las aguas del Caribe por si se llegara a portar mal Delcy Rodríguez. Inclusive Donald Trump dice, le iría peor que al propio Nicolás Maduro. Entonces yo veo que el operativo, digamos, de Estados Unidos es claramente tomar el control del petróleo venezolano y margina el tema de los derechos humanos, margina a la ONU. Recuerda, Pepe, que en el 2018-2019 la ONU, a cargo de derechos humanos de Michelle Bachelet, mandó a hacer una investigación y hay documentación de que puede ser acusado de criminal de delitos de lesa humanidad el propio Nicolás Maduro y su cúpula. Entonces, ¿Qué pasa con el derecho internacional? ¿Dónde queda? Porque las normas internacionales de buena conducta, vamos a llamarle así, están, digamos, en la Carta de las Naciones Unidas, pero es como si no existieran Naciones Unidas. es muy grave porque Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas quizás han imposibilitado una tercera guerra mundial. Y si ya pasan por alto lo mismo Donald Trump como Putin o Xi Jinping por el derecho internacional, lo que nos espera es la ley de la selva. Es decir, Donald Trump anunció en diciembre que el hemisferio occidental, es decir, América Latina y el Caribe, pues es de él. Es para los Estados Unidos, América para los americanos, ¿no? Lo cual es una situación verdaderamente alarmante. Creo que hemos perdido mucho tiempo, tanto en México, Brasil, en Colombia, en Chile, en donde mientras más se endurecía la dictadura de Maduro, más era necesario que estos países presionaran para que saliera. Hoy lunes hubo detenciones en Venezuela de varios periodistas. Es decir, se fue el dictador, pero se quedó la dictadura. Y la censura. Y la censura y la presión policial. Y la orden en un decreto que todavía viene firmado por Maduro con fecha del sábado 4, en donde se está ordenando o se le está pidiendo a la población, advirtiendo a la población que aquellos que se manifiesten a favor de la presencia estadounidense en su territorio están cometiendo un delito. Sí, son considerados como terroristas. Los periodistas son terroristas para Nicolás Maduro, para Delcy Rodríguez. Por eso me parece demencial escuchar a la señora Rodríguez diciendo que bueno, va a trabajar de manera conjunta con Estados Unidos, cuando la propia Delcy Rodríguez el sábado criticó duramente al presidente Donald Trump. El domingo ya le dedicó palabras dulces. Hoy prácticamente es muy tersa. Mañana no sé qué va a pasar, pero en realidad creo, desde mi punto de vista, es que si hubieran descabezado a la dictadura, hubieran comenzado por el ejército y obviamente por Nicolás Maduro, pero no a través de la violación del derecho internacional. Pues hay incógnitas en el aire todavía por desplazar. Todo el mundo daba por un hecho que Maduro no duraba en el poder. Las apuestas eran en el sentido de cuándo será del poder. Unos decían que en marzo, otros que en febrero, otros que no se iba, en fin. Ya vimos el desenlace a partir de los primeros minutos del sábado, primeros minutos de la madrugada, tiempo de México, eran las 2 de la mañana cuando comenzó el operativo. Muchas gracias, Fausto Pretelín. A ti, Pepe. Buenas noches y buen Gracias año. por acompañarnos esta noche para tratar de entender todo esto. El gobierno venezolano publicó un decreto que otorga amplios poderes a la presidencia y ordena a las fuerzas de seguridad capturar, lo que estábamos discutiendo ahorita con Fausto, a capturar a toda persona que apoye el ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano. El decreto había sido preparado y anunciado a fines de septiembre, después del inicio del despliegue naval de Estados Unidos. Fue actualizado este fin de semana a toda prisa. Tiene rango de ley y se prolongará por 90 días, con una posible prórroga de 90 días más. El documento, con fecha del sábado, está firmado por el presidente Nicolás Maduro todavía. Según el diario estadounidense The New York Times, el operativo de las fuerzas especiales, el operativo de las fuerzas Delta, dejó al menos 80 muertos entre civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas de Seguridad del presidente Maduro. Al menos 32 agentes cubanos integraban la guardia personal del presidente Maduro. Ese grupo se denomina las avispas negras. Son
la principal unidad de élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, un cuerpo temido, altamente entrenado y envuelto siempre en el máximo secretismo. El presidente Trump ha informado que los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, además del asesor en temas de seguridad e inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, estarán a cargo de la coordinación de la transición política en el país sudamericano. Hacemos contacto con el periodista Carlos Salazar para conocer de viva voz lo que sucede justamente esta noche allá en Venezuela. ¿Estamos contigo, Carlos? Sí. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Pepe. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Gracias. ¿Cómo está viviendo Venezuela en este momento la situación que ha derivado de todo lo que hemos informado? Bueno, sin duda, usted hacía un recuento bastante detallado de lo que ha estado ocurriendo y realmente a esta hora en Venezuela hay mucha incertidumbre. Este decreto realmente pone a la ciudadanía venezolana en una posición de muchísima vulnerabilidad y nosotros los venezolanos consideramos que el gobierno de Estados Unidos entiende esto, que el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, en conjunto con el presidente Donald Trump, están apenas dando los primeros pasos y yo creo que hay que ser muy cauteloso al momento de hacer conjeturas y análisis apresurados porque apenas han pasado 2 días y ya el señor Nicolás Maduro fue presentado en una corte en el Distrito Sur acá en los Estados Unidos donde yo me encuentro. Entonces realmente en este momento hay un blackout informativo en Venezuela. Los venezolanos no saben exactamente lo que está ocurriendo. Simplemente han visto incursiones de aeronaves extranjeras en Venezuela, pero yo también quiero acotar, don Pepe, algo bien importante, y es que el pueblo venezolano que está en Venezuela y los más de 9 millones de venezolanos que tuvimos que salir, exiliarnos, usted muy bien lo decía, los periodistas somos tratados como terroristas y muchos de ellos desaparecidos, los que están presos en Venezuela. Realmente consideramos que el señor Nicolás Maduro es un criminal de guerra, es un criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que es un narcotraficante, como muy bien el gobierno de los Estados Unidos lo ha calificado. Entonces, tenemos que ser realmente bien responsables al momento de hacer este tipo de análisis en cuanto a las incursiones, porque el pueblo venezolano apoya que el gobierno de los Estados Unidos haya ido a detener a Maduro en territorio venezolano. Y el pueblo de Venezuela, adentro y afuera, considera, y esto se lo digo como periodista que a diario cubrimos lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo con Maduro no es una incursión de cambio de régimen por petróleo, como muy bien y muy alegremente se dice en algunos análisis. Porque si vemos la realidad de Venezuela, Rusia, China, Irán, incluso Cuba, se han beneficiado durante todo este tiempo que el cartel de los soles ha mantenido secuestrado el poder en Venezuela de petróleo gratis o petróleo con unos contratos realmente bastante desfavorables para Venezuela y para los venezolanos. Entonces, yo en este momento le digo, en Venezuela hay mucha incertidumbre, como ya le comenté, y además estamos muy expectantes de cómo se está desarrollando el escenario y con muchísima cautela los venezolanos asumimos y recibimos el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos le ha prestado a los venezolanos sí, y a la causa por el regreso a la democracia. Carlos Salazar, dime por favor, ¿qué noticia tienes acerca de los tiros que se escucharon cerca del Palacio de Miraflores? Se han mencionado varias hipótesis, pero bueno, como tú dices, hay un blackout, hay una oscuridad completa respecto a la información y no se ha dado a conocer absolutamente nada de carácter oficial. Hay un tema que ocurrió después del bombardeo norteamericano en suelo venezolano y es que las comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quedó desarticulada y desmembrada. Es decir, hay comunicación local, pero no hay comunicación entre el alto mando militar y la tropa. Entonces, la información que nosotros manejamos a esta hora es
que los drones pertenecen al régimen, forman parte del aparato de vigilancia y de espionaje a la población, forman parte además del aparato de seguridad que ellos tienen desplegado allí en torno a Miraflores, y hubo un hecho de confusión y es por eso que se generaron estos disparos, pero la información que tenemos hasta el momento es que la situación está controlada y no forma parte de ningún tipo de situación irregular que se estuviese desarrollando en este momento en Venezuela. Muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos unos minutos desde Caracas, la capital venezolana, la convulsionada capital venezolana. Muchas gracias y estaremos en contacto si nos lo permites, claro. Muchísimas gracias. Gracias y muy buenas noches. Allá en Venezuela son 2 horas más, ya va a ser medianoche. Durante la reunión de emergencia hoy del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos rechazó que haya una guerra contra Venezuela. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, asegura que el operativo estuvo dirigido contra 2 personas, Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, no contra un país. Es una respuesta a crímenes cometidos por el presidente de Venezuela durante largos años.